Dicen que las segundas partes no son buenas, pero yo digo que esta vez sí son buenas, ¿no? Hoy tenemos el placer de tener a Luciana Pecker, periodista especializada en género. Desde hace 20 años que escribe en el suplemento Las 12 de Página 12. Da talleres de narración de género en distintas universidades y diarios y sindicatos de todo el país. En radio es columnista de Radio Con Voz, Radio Nacional y FM Rock Nacional, y es autora de los libros La Revolución de las Hijas, Putita Golosa por un feminismo del goce, La Revolución de las Mujeres, no era solo una píldora, y Mujeres Ferroviarias, Experiencias de Vida sobre Rieles. Me cansé de decir todo eso, así que me imagino que también. Gracias, Lu. Gracias por estar acá. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿A vos se escucha bien? A ver. Suele suceder. Bueno, muchas gracias a la invitación, por supuesto, de Sandra, de todas. Ahí vi un montón de amigas, de compañeras de toda la vida, de Gisela, de Fede, bueno, ahí voy para Córdoba justo mañana, ¿no? Que es emocionante, bueno, todo lo federal que hemos construido. Y digamos, y para empezar, sí me parece que además parece un gesto solo nostálgico en relación a lo que podía pasar antes y lo que puede pasar ahora, pero Susi, las voy viendo, además estoy más chicata, entonces voy reconociendo las siluetas. Un gesto meramente nostálgico, de decir, miren lo que antes podía pasar. No me pasó hoy a la mañana, que por supuesto siempre me dicen, terminé de entregar, y le hice a Sandra lo que hago, perdón Sandra, que es, bueno, el día que una tiene que hablar, quiere decir otras cosas distintas, se te ocurren otras cosas. Hoy, como muchas veces nos pasa a las feministas, y no en realidad fuera de un montón de cosas que pasan, pero digo, son días interesantes, intensos, movidos. Hay ahora mismo una conferencia de prensa de actrices argentinas denunciando nuevas situaciones laborales de abuso, de acoso. Estuvo esta semana la sentencia de Lucas Carrasco, que me parece una sentencia emblemática de lo que venimos denunciando hace mucho. Además de, si bien no están tipificadas como nuevas, pero lo que sí son frente a la escucha, nuevas formas de abuso, también la llegada a la justicia y las sentencias judiciales en relación a la voz de las pibas, a lo que pasó en las redes sociales, a un cúmulo de cosas que realmente son muy importantes, y también algo que para mí es importante no solo para enorgullecernos, sino para tener una responsabilidad enorme con América Latina, que es una Argentina pionera en muchas áreas, ¿no? Durante muchos años hice en Las 12 de Página 12, que es un suplemento indudablemente pionero en América Latina. Lo compartimos también con Sandra en una época, que tiene que ver con cubrir feminismo. Hice durante muchos años una columna de publicidad, la dejé de hacer también hace muchos años, creciendo, bueno, ya estaba todo lo que podíamos decir, de golpe se volvió a decir, y cuando uno recuerda también tiene la sensación de que realmente hay cosas que ya no podrían volver a pasar, y esa sensación es realmente muy gratificante, ¿no? Hay una publicidad que después se retomó hace muy poquito como, bueno, ¿qué quería decir? Que era una publicidad que sexualizaba, erotizaba algo que evidentemente era una violación colectiva, ¿no? Y eso para mí está muy relacionado a lo que pasa en esta época, que frente a mujeres y disidencias sexuales gozosas, deseantes, sexualizadas, una sexualidad que solo podía erotizar a los varones a partir de la opresión a las mujeres, y cuando la opresión ya no podía ser por maneras más convencionales de la sexualidad, se empezó a dar a través, especialmente de dos formas, no porque fuesen las únicas, pero sí que empezamos a escuchar mucho, que fueron las violaciones colectivas o la violación a través del sexo anal, o sea, frente a mujeres que gozan del sexo, las formas más cruentas de que no disfruten de esa sexualidad. Y esa publicidad sí me parece emblemática, y no creo que hoy podría volver a suceder. Pero especialmente encontré una crítica de una publicidad, que podemos poner el screen, que fue hace mucho tiempo. Yo las escribía y siempre intenté no tener una postura muy censora en esa época, mucho más que ahora. Nos decían que las feministas veníamos a censurar, ¿no? A terminar con la libertad. Era todo
una diatriba en contra del feminismo que yo creo que hoy está demostrado que no era así, como que veníamos a hacer un closet, la censura. Bueno, además me parece que la incidencia no solo de Bolsonaro, sino también del alcalde de Río de Janeiro en la Feria del Libro el sábado pasado en contra de un cómic de Marvel por un beso de dos varones y queriendo ver todos los contenidos LGTB en la Feria del Libro de Río de Janeiro. Por un lado muestran el nivel de peligro del neofascismo, pero por otro lado también quiénes son los censores, lo fueron siempre y lo van a seguir siendo, que es la derecha antiderechos fascista. Bueno, después de muchos años de criticar muchas publicidades y de intentar buscarle como una vuelta más liberadora, hubo una que recuerdo mucho que dije, bueno, hasta acá, esto sí hay que prohibirlo, como basta, se pudrió, no lo da esto, ¿no? Por supuesto hubo antecedentes en la historia argentina y el más conocido a la vuelta de la democracia es el de Dame otra piña, de una piña colada que mostraba a una mujer con un ojo morado y que decía dame otra piña y cuando no la ve realmente es inverosímil. Pero en este caso esta columna la escribí el 31 de agosto del 2017, hace 12 años, y la columna la titulé Volá de acá. Y se las quiero leer, porque era muy impresionante, era una publicidad de Axe que la había criticado, era como, bueno, la columna de publicidad era como dedicada a Axe, ¿no? Era una... Y le había buscado todas las vueltas, había puesto frases de Roque Dalton, había dicho, bueno, ¿por qué no van para allá? Esto está mal, esto más o menos, ¿no? Habían hecho algo que también fracasó comercialmente, que era hacer un jabón segmentado para mujeres y para varones, que eso vieron que nunca funcionó, ¿no? Es algo que el capitalismo patriarcal no logró hacernos comprar dos jabones, pero entonces decían que todos los jabones de mujeres te hacían casarte. No es lo que le sucedió a los varones, no les está dando por ahí. Y volverse como nenitas, y entonces bueno, había una idea justamente de mostrar cómo el capitalismo también exacerbaba el machismo porque era comercialmente probable. Bueno, habíamos buscado todas las fórmulas, pero la verdad que hubo un momento en donde directamente lo que dijo es, mira, las minas que no te gustan, hacerlas volar por el aire. La hacía volar por el aire y la estrolaba contra la pared. Y ahí la sensación era, bueno, basta. Y en el 2007, que es hace 12 años, escribí esto. Voy a empezar con autocrítica. En una columna de análisis de publicidad sexista es fácil criticar las campañas de Axe. Mucho más si ya nos ocupamos del jabón de Axe, en cuya publicidad aparecía un muchacho que se contaminaba de color rosa de la espuma y salía a corretear chicas para comprometerse y formar una familia como si ser mujer fuera eso, y además contagioso y dañino. Axe es una marca marketinera y decididamente misógina porque intenta inflar a través de las axilas la sensación en decadencia de superioridad masculina. Hay una generación de varones crecidos en escuelas con pibas a la par que están asustados. Ya no se puede hablar livianamente de ganar chicas porque ellas los ganan a ellos, o les piden un beso o les dicen que es mejor hacerlo así como ellas ya lo hicieron. El susto se combate enfrentando a lo que se teme, o burlando y denigrando lo que ya no se sabe cómo encarar. Las mujeres, para poder dejar de temerles. La estrategia Axe es fácil. Sin embargo, hay algo que va un paso más allá, y es la apelación a la violencia. En la última publicidad del desodorante que se vende con mucho más sí, una frase que remite que las mujeres acepten, más allá de sus propios deseos, lo que los varones les piden. Que esta frase, con el nivel de incidencia que logramos con el no es no, es mucho más fuerte. O sea, lo que proponía esta publicidad era mucho más sí. O sea, tenían una apelación a la aceptación de las mujeres en el consentimiento, que era un eslogan publicitario. Las jóvenes vuelan por el aire, y no románticamente, ni metafóricamente, ni invisiblemente. Ya era suficiente con Darío Grandinetti apretando el famoso botón expulsor del lado oscuro del corazón, sino violentamente. Puede una publicidad mostrar que las chicas son expulsadas con virulencia del techo de un auto y de una casa, al punto de rebotar entre los cables y golpearse con antenas, atravesar los vidrios de un gimnasio y la pared de una disco. No sé si se puede, pero sí que lo hace. Y ese es el punto en donde ya no se trata de marketing, sino de un cuestionamiento ético entre la libertad de expresión y la promoción de la violencia de género. En el comercial del nuevo Axe, que dice eliminar los prejuicios, las mujeres vuelan por el aire con las piernas agitadas y un hilo de voz que se va perdiendo mientras llenan el cielo como una manada de expulsadas por quejarse de ellos o no aceptar sus pedidos. Mientras las chicas desaparecen como si hubieran sido pateadas, se les escuchan las frases:
tiene novia, juega al fútbol todo el día, es muy petizo para mí, baila muy mal, y se iban con una patada. La última letra se va perdiendo junto con sus pataleos. La moraleja dirigida a los varones es tan fácil como Axe. Si una mujer no los acepta, les da derecho a expulsarlas, no a dejarlas, sino a revolearlas. La hazaña se incrementa si ellas no aceptan los deseos hot de los muchachos. Por eso, las que se quejan de me quiere filmar, quiere que me disfrace, lo quiere hacer de a tres o cuenta todo lo que hacemos, es de lo último que se quejan. Y si no se lo hacemos fácil, y si nosotras decimos no, y si le ponemos un techo a la posibilidad de hacer de la misoginia publicitaria una apelación a la violencia. Bueno, hoy la releía 12 años después y siento que esa pregunta está contestada. Está contestada y es una victoria. Le dijimos que no y le pusimos un techo. Hoy esa publicidad sería imposible. En la televisión argentina, en la publicidad de casi toda Hispanoamérica. No habría una empresa masiva que no fuese un candidato presidencial buscando votos neonazis que pudiera volver a intentar hacer una publicidad de ese tenor. Y aunque suene fácil y también soy muy crítica, sí creo que hay que reconocer los avances y creo que hay que festejar las victorias, ¿no? Si no podemos ser capaces de reconocer que en una década que sin duda para el feminismo y la diversidad sexual es más que una década ganada, no vamos a tampoco poder avanzar sobre lo que viene, porque creo que realmente entre esta columna y esa publicidad y la realidad que podemos debatir hoy, con un hilvanamiento mucho más fino, viendo nuevas estrategias, viendo también nuevas crueldades, viendo nuevas realidades, pero hay una victoria, ¿no? Cuando decido incluso usar la palabra revolución en varios de los libros y de las notas, cuando lo usamos colectivamente desde el feminismo, es eso, que hay cambios radicales. Bueno, es una revolución que esta publicidad ya sea imposible, más allá de que además el cambio estratégico que toma claramente la Unilever y Axe para vender desodorantes, pero más allá de la marca o la elección singular de la agencia, de la marca, del producto, hay un cambio cultural que es absoluto, que es radical y que no tiene retroceso. Entonces, sí siento que lo primero, en un tiempo histórico tan corto, ¿no? Yo pensaba, bueno, una historia de machismo y de patriarcado de milenios que cambia radicalmente en solo una década, o sea, en un 10% de un siglo. Y eso realmente es un cambio histórico muy vertiginoso y que hay que entender como un logro. Yo creo que partir de la idea del logro es entender lo que falta, no solo lo que falta, porque la idea, ¿no?, que también es publicitaria de Virginia Slims, de, bueno, es un largo camino, muchachas, es una idea en donde, bueno, la igualdad de género en un largo camino, en donde íbamos avanzando y había que ver qué era lo que faltaba para llegar. En estos últimos años yo creo que estamos en un escenario de backlash, o sea, de recrudecimiento de las violencias, de retrocesos, de reacción ante los avances, que no es tan sencilla y lineal como vamos hacia lo que falta, sino que también hay enormes retrocesos y especialmente en la publicidad y en los medios creo que se trata de los mayores desafíos. Por supuesto creo que ya esté ese nivel de incidencia del feminismo es muy impresionante. Compartí muchos paneles con Sandra que investigó con mucho más detalle cómo funcionaron, no funcionaron y ya directamente no funcionan en observatorios del Estado, como lo que fue el Observatorio contra la Discriminación en Radio y Televisión, que formó parte el INADI, que formó parte el ex Consejo Nacional de las Mujeres, que formó que formaron parte, es un órgano tripartito del Estado, lo que era la AFSCA, también todos organismos absolutamente paralizados y que no funcionó durante la gestión macrista. Para mí, por supuesto, que el Estado retroceda es un retroceso sin lugar a dudas, porque además no tenía una función censora, pero sí de poder marcar y señalizar cuando programas estaban errados, y eso es necesario, pero sí es impresionante cómo, mucho más allá de lo que hicieron los organismos públicos, las redes sociales, por ejemplo, cuando Carrefour publicitó juguetes para niños y para niñas, operaron de manera mucho más decisiva que lo que había podido hacer el Estado, aún cuando por supuesto soy muy crítica de lo que fue un enorme retroceso durante el macrismo, de una función estatal por lo menos de señalizar qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal, sin ni siquiera llegar a censurar en ningún caso.
Y entonces sí me parece que si en general tenemos, bueno, un minuto de silencio para, digamos, como forma de velatorio, que no es nunca la forma que nos gusta los feminismos, sino los ruidos, yo creo que merece un aplauso todo lo que hemos ganado. Así que bueno, aplaudamos. Y me parece sí importante esto, ¿no? Que es valorar estas victorias para poder emprender los nuevos desafíos y también para entender y bancar las nuevas demandas. Hay una pregunta muy recurrente, vieron que hay algunas preguntas clásicas cuando damos charlas, ¿qué pasa? ¿No? Es parte de saber, bueno, todas las que damos charlas, ¿qué pasa con la violencia para los varones? Bueno, ¿cuál es el lugar de los varones en el feminismo? Bueno, encima yo voy a opinar sobre eso también. Y ahora hay una clásica que me encanta, aparece en todos lados, y decís, bueno, acá ¿qué pasa? ¿Qué les molesta tanto? Y la pregunta clásica ahora es una nueva que estoy viendo. El mercado no cooptó el feminismo y ahora hace el feminismo una nueva moda, te quieren decir, pero digamos, básicamente quieren criticar la publicidad de Nike y decirte que ahora el feminismo es lo fácil que lo tomó el mercado, ¿no? A mí me enoja bastante esa pregunta porque la verdad que yo no veo que haya una revolución social decidiendo, ¿no? Alguien dice reforma agraria y este país es un escándalo, ¿no? Entonces yo digo, ¿dónde está la revolución? ¿Dónde se está volteando el capitalismo que el feminismo está retrasando esta instancia porque estamos transando con el mercado, porque se venden unas zapatillas con mujeres con más músculo? Digo, en general también sucede, la pregunta la hace un varón, ¿no? Y me viene pasando. Entonces lo que vos querés que digas es, bueno, perdóname porque durante años pedí que las publicidades sean mejores y tengan perspectiva de género y ahora algunas marcas toman esto y lo están haciendo. Yo, por supuesto, por lo menos en lo personal, creo en un feminismo que digamos, que es crítico con el capitalismo, que es crítico con los modos de producción, que es crítico con la flexibilización laboral y por supuesto que creo en eso, ¿no? Sí, además tengo una concepción política en donde es muy difícil ver exactamente cómo se sale de esos lugares, pero no me parece que sea una pregunta que realmente intente ver cómo se transforma el capitalismo en un nuevo sistema de producción cuando te dicen si ahora el feminismo no fue cooptado por el mercado, sino esa chicana muy clásica de la izquierda en donde te van a decir, bueno, ustedes no son tan revolucionarias porque en realidad hay una publicidad de mercado que está mostrando esto. Y a mí eso en general no me parece productivo, digamos, creo que sí hay que bancarse, que si le pedimos durante años a los productores, a las productoras, a las empresas y a las agencias de publicidad que cambien sus contenidos, una vez que lo cambian, tampoco podemos ser boicoteadoras seriales, ¿no? Que sí me parece que es una crítica que tengo con el feminismo, que es una vez que tenemos algunas victorias, en vez de poderlas sentir como victorias, estar como en una permanente demanda crítica que no termina siendo una demanda para adelante, sino como en un juego de comernos la cola y de no poder aceptar nuestras victorias e ir por más. Por ejemplo, hay varias empresas de venta directa que a lo mejor no me parecen el mejor sistema de empleo para las mujeres, pero que han, y yo creo que peleado a través de la fuerza de sus propias trabajadoras, sus propias creativas, hablo en ese caso, peleado por campañas que son interesantes. Y en general, ¿no? se vuelve más la crítica hacia ellas que hacia los que siguen haciendo, y son un montón, publicidades o medios tradicionales. Y en ese sentido mi tendencia es más avalar lo que se cambia, lo que se modifica, valorizar los cambios, a ir para adelante. Creo que por supuesto hay que cambiar el mercado, que hay que cuestionar el mercado, que hay que incidir en la publicidad, pero que también hay que valorar que en tiempos históricos tan cortos se puedan hacer publicidades mejores. Yo eso también lo uno con lo que pasa en los medios de comunicación. Por supuesto que así como pedimos más mujeres en la política, disidencias sexuales, feministas en las listas, pedimos más mujeres, más feministas, más trabas, más tortas en los medios de comunicación. Y veo sí un gran problema, por lo menos en las redes en la Argentina, este año tal vez como nunca, con un enorme peligro, que también lo veo y creo que es parte del diagnóstico que pasa, más allá de la publicidad de los medios, que también pasa en la política, que es descapitalizar al feminismo de su potencia social, ¿no? Perdonen, pero me asusta mucho que fuimos las que y dijimos, como si fuera un eslogan, la CGT toma el té, las mujeres en la calle,
Y en estos días vemos una foto donde los señores que se sentaron todos estos años en la CGT y no salieron a la calle están ahora sentados en la mesa chica de la política y las mujeres perdimos lugar. Yo soy crítica de la política de la mesa chica y de la política machista, pero en el sentido de la autocrítica sí creo que hay que avalar más a las mujeres que llegan, a los programas que incorporan mujeres, disidencias sexuales, y que hay que ser menos críticas y especialmente menos crueles, que es una palabra mucho más jodida, pero mucho más, me parece, acertada en relación a lo que pasa en redes sociales con las mujeres. O sea, ahí se produce un nudo que es difícil de saltear, que es que pedimos más mujeres en los medios, pero en general cuando llegan las mujeres a los medios les hacemos pagar enormes precios por llegar a esos lugares, y hay una enorme crueldad entre mujeres muy explícita, digamos, no en lugares que se pueden decir relativamente confiables, de disidencia, de debate, de discusión. Para mí, por ejemplo, este podría ser uno, sino públicamente, lo cual en general tiene además un alto precio personal, que hay algunas mujeres que están dispuestas a pagarlo y siguen en sus carreras, y muchas otras se quedan, ¿no? Igual que los precios que te cobra el machismo, en muchos casos esos precios también te lo cobra el feminismo. Yo creo que eso es un grave error y es un gran problema, porque ¿cómo podemos saltear los techos que están en las cifras de estos informes de muchas mujeres estudiando carreras de comunicación, más de 60, que es lo mismo que pasa en el CONICET, muy pocas mujeres trabajando, muy pocas mujeres decidiendo, muy pocas mujeres en lugares de poder, cuando no avalamos y apoyamos a las que llegan, aún con errores, aún con diferencias, aún con debates posibles, que por supuesto no creo ni que por ser mujeres tienen razón ni que los debates no son posibles, pero sí creo que hay que llegar a un mix entre la crítica de buena leche o el debate posible y en qué lugares, y cuando el feminismo se vuelve autodestructivo de su propio capital político, periodismo, publicitario. Yo creo que en el 2019 estamos pasados de crueldad y hay que volver a tener más sororidad, porque en relación al movimiento político que somos, a la cantidad de conquistas, a la cantidad de millones de mujeres en la calle, nos descapitalizamos, y para mí el resultado electoral muestra lo que logramos las mujeres en la calle, pero el resultado de los lugares de poder muestra que tenemos menos poder del que deberíamos tener, y en ese sentido los medios y las agencias de publicidad no son ajenos, y la cantidad de mujeres. Para pedir más mujeres en los medios tenemos que poder respaldar más a quienes llegan y sostener más la sororidad. Yo creo sí en colectivizar, en horizontalizar, o sea que no alcanza con que llegue una, que haya una referente, eso en general, tanto en la política como en los medios pasa, ¿no? No alcanza con una, con dos, con tres, con casos simbólicos. Creo en lo colectivo y en lo horizontal, pero sí no creo en una palabra que aprendí de Ana Falú, que estuvo en Nano Mujeres, y que es no aplanar, ¿no? Cuando algunas llegan a lugares de poder político, periodístico, en las redes, artístico, intentemos no aplanar, o sea, no bajar a todas, ¿no? Horizontalizar es que no alcanza con que haya una periodista que haga política, ¿no? Tiene que haber muchos, hay que fomentar a las pibas, hay que respaldar a las grandes, hay que hacer que vuelvan los que estuvieron, hay que fomentar que se capaciten muchos más, hay que generar que ellas lleguen, pero también no hay que aplanar a las que son referentes o que paguen precios tan altos que entonces ese lugar tenga un costo que solo algunas que tengan un blindaje en su subjetividad muy especial puedan llegar a esos lugares. Creo que en periodismo también, por supuesto, y en publicidad, digamos, pasan dos cosas y dos escenarios distintos. El periodismo está trazado por una crisis económica y cultural, una crisis política, también por un disciplinamiento de estos años de macrismo, un disciplinamiento que espero que no se repita con un nuevo gobierno, que la censura, la autocensura, el disciplinamiento no sigan, y que además se necesita fomentar a las pibas, ¿no? Este año me pegué al aire con Roberto Navarro, que la verdad es que fue una de las personas que siento que por lo menos en lo personal también más escuchó, lo he criticado al aire porque no tenía mujeres cuando estaba en C5N, e incorporó mujeres, lo cual la verdad muy pocos, casi ningún otro empresario periodístico ha escuchado las críticas directas y ha cambiado, pero sí te decía, por ejemplo, no hay mujeres que investigan. Es imposible pensar entre el 60% de alumnas de comunicación que no haya mujeres que investiguen, pero ahí sí está dar la posibilidad a las mujeres de entrar a medios de comunicación y de aprender, ¿no? Hoy no hay, y le agradezco tanto la labor que está haciendo a Poli
como delegada de Página 12, que es una joven que además fue echada, algo impensable, ¿no? De una radio el año pasado por el patrón de Página 12, y que tiene un valor altísimo por el trabajo gremial que está haciendo, pero en Página 12, por ejemplo, casi no están entrando jóvenes a entrenarse. No digo que no haya como en ningún otro espacio, pero casi no hay entrenamiento. Entonces, claro, después se cae en el latiguillo de siempre, no hay quienes investiguen. Entonces, promovamos a que entren más jóvenes, promovamos los derechos de las mujeres también, de quienes somos más grandes, de quienes somos madres, de quienes trabajamos en general con otras condiciones, en general, por ejemplo, más afuera de la oficina, más freelance, que no es free, sino que en general es precarizadas, y bueno, con todos los derechos que tenemos que defender, pues sin derechos gremiales, pero además específicos de género, no hay posibilidad de llegar, ni de permanecer, ni de llegar a lugares de jerarquía, ¿no? También están las cifras que toman, me parece muy interesante, el bote columnistas, en donde menos del 30% de las mujeres llegan a firmar columnas de opinión. Por supuesto, no ve que los diarios que son medios ahora hay algunas más. Las algunas más, además, en general, los diarios de derecha suelen acomodarse y encontrar más firmas de derecha, ¿no? Que incluso en estos días leí algunas banalizaciones sobre la violencia de género, por ejemplo, en la Villa 31, que me parecieron escabrosamente terribles, ¿no? Diciendo que no votar al PRO era como votar al macho golpeador. Bueno, y eso es cómo van a poder decir algo así sobre un pueblo más empobrecido, ¿no? Pero justamente, bueno, hay muchos medios que no dan lugar, a pesar de los años, de las jerarquías, del interés que hay sobre el feminismo, a que haya realmente firmas de columnistas mujeres. Y hay días de 0%, ¿no? Que aunque en el promedio después se levante a un 15 o a un 30, a mí me parecen terribles. Hay días en que las mujeres periodistas directamente no existimos con firma para los medios. Ese 0% me causa realmente escozor, y no tengo ninguna duda que además, y es interesante en el sentido de la publicidad, muchas veces el machismo le gana al capitalismo. ¿En qué sentido? Es que aunque hoy hay un interés de las audiencias, que es algo que se va de lo que pasa como fenómeno cultural, con los medios, con la palabra, porque hoy los libros de feminismo importan, las notas de feminismo importan, hay audiencia, hay lectoras. Es increíble lo que hemos logrado, y sin embargo, aún en contra de sus propios intereses, y ha pasado con Página 12, con las 12, etcétera, nos boicotean desde nuestros propios medios, ¿no? Porque el machismo es más, gana la pulsera del capitalismo, aun cuando podrían producir o generar lectores, audiencias, clics, no les importa, digamos, prefieren boicotear y seguir boicoteando a las mujeres, tanto a las jóvenes como a las adultas mayores, etcétera. Y eso me parece realmente llamativo, y sí, frente a eso, creo que la unidad tiene que ser mucho más fuerte de la que está hoy. Otro enorme problema, que está enlazado también con lo que pasa en la política, es que el feminismo tiene la belleza de la horizontalidad, el debate, el quilombo, el caos. Pero sí creo que hay que saber jugar en coyuntura con el ajedrez que está enfrente, y en política y en medios y en publicidad, quien está enfrente son los antiderechos. Y el neofascismo es un ejército, porque reivindican eso, reivindican un ejército. Jair Bolsonaro reivindicó la semana pasada la dictadura de Pinochet, y hoy, no casualmente, es un mensaje privado, pero bueno, me voy a tomar la licencia de decirlo, Cata Delia, que viene teniendo un protagonismo en la televisión que me parece muy interesante, me mostró un mensaje donde le decían: ojalá que Pinochet te agarre a vos. Hacía muchos años que la palabra Pinochet no era tan usual, no tengo ninguna duda que está ligado a ese discurso de Bolsonaro. El discurso de Bolsonaro, además, tiene que ver con que Michelle Bachelet ocupó un cargo como experta de Naciones Unidas en Derechos Humanos, e hizo un informe muy crítico sobre la policía y los militares en Brasil. Por supuesto, la policía, que compara policías hasta ahora, por lo que se puede saber, serían los asesinos del femicidio de Marielle, uno de los femicidios políticos más graves, por supuesto, y más emblemáticos de América Latina. Y la foto que pone Bolsonaro también para mí no es azarosa, sino que pone una foto de Cristina Fernández de Kirchner, de Dilma Rousseff y de Michelle Bachelet juntas y riéndose, o sea, gozando del poder. Y él no pone solo una foto crítica de Bachelet, a la que además dice que reivindica la dictadura de Pinochet por la que murió su papá, porque el padre de Bachelet murió de un infarto mientras era torturado en la dictadura.
Bachelet, Dilma Rousseff y Cristina fueron 3 mujeres presidentas en una misma región en Sudamérica por 2 mandatos consecutivos en el caso de Dilma y de Cristina, salteados en el caso de Bachelet, y no hay ningún fenómeno en el mundo que sea equiparable, más allá de todas las disidencias y pluralidades que para mí son súper admitibles y críticas a las 3 por diferentes razones. No hay un fenómeno de poder semejante, y cuando pone esa foto es para despertar ese odio. Ese odio sí llega a todas las mujeres como le llega a Cata, y las mujeres que ocupan lugares de poder, que por supuesto también son disfrutables, también cobran un sueldo, también tienen una relevancia pública, pero llega todo ese odio, y en ese sentido sí creo que por un lado tenemos que ser sororas, y por otra parte sí que nos enfrentamos a estos sectores antiderechos que presentan nuevos desafíos. Yo sí creo que son verticales, que son un ejército, que tienen distintas funciones, ¿no? El que escribe y genera un bestseller, la mediática, que además es capaz de combatir y de decir cualquier cosa, con lo cual es muy difícil enfrentarse, quienes justamente, fíjense que después de los incendios en el Amazonas, Bolsonaro recrudece la persecución a homosexuales, a los libros, a Bachelet, o sea, recrudece su discurso neofascista. Y dice además, por supuesto, se mete con Brigitte Macron, la esposa del presidente francés, que lo había criticado por los incendios, por decir que él tenía una esposa más grande, entonces le envidiaba a su esposa, que es 27 años más chica. En cambio Macron tiene una esposa 25 años más grande, pero sí me parece muy llamativo como recrudece el discurso misógino y homofóbico, porque así como yo creo que el feminismo es el gran enemigo del neofascismo, también les resulta funcional que lo sea, entonces lo suben para ganar adeptos frente a un papelón internacional como fue el incendio en el Amazonas. Suben ese discurso, pero lo suben porque además están muy organizados. Sí, frente a eso creo que el feminismo, por eso vuelvo a apelar a la unidad. Y sí, también es un enorme problema, tanto para los medios como para las agencias de publicidad. Y esto sí dicho por muchas trabajadoras de agencias de publicidad, trabajadores, expertos en marketing, etc. O sea, antes el desafío era que las empresas o que las marcas se animen a hacer algunas publicidades o eventos o desfiles más transgresores con igualdad de género, desfiles con trabas, modelos con distintos cuerpos, etc. Hoy hay un problema que es muy distinto al avance, y es que organizadamente los sectores antiderechos bombardean con críticas a cualquier publicidad o nota con perspectiva de género. Frente a eso, muchas empresas se asustan porque nos pasa lo que pasa en todos lados, que es que creemos que los antiderechos son muchos. Como acá se creó el mito de que hablar a favor del aborto pianta votos, bueno, ahora lo que se cree es que hacer cualquier desfile con diversidad sexual, publicidades de cosméticos con mujeres más gordas, o cualquier situación que atraviese la perspectiva de género va a piantar clientes. Eso no es una realidad, porque no es cierto que el mercado realmente, si bien por supuesto que es un segmento muy grande de antiderechos, no es cierto que represente un sector poblacional tan alto, pero están muy organizados. Entonces yo sí creo que el nuevo desafío, tanto de la publicidad como de los medios, cuando no se trata de medios militantes, y a mí en lo personal lo que me interesa es apuntar a lo popular y a lo masivo, o sea, no quedarnos ni en una elite ni en segmentos muy chicos, es ya no solo capacitar en género para que haya más publicidades o notas con perspectiva de género, sino saber sacarle el miedo a gerentes, a quienes deciden, a que ponen la pluma, la firma, el presupuesto, en que van a recibir campañas en contra, porque ya a esta altura no las podemos sacar, sino saber que esas campañas, a ver, no es que no existe ninguna tendencia social en ese sentido, y tiene diferencias además en América Latina, pero sería parecido a las campañas de trolls, pero saberlas identificar y desmistificar, porque nos encontramos, sí, yo creo, frente a ese nuevo enemigo y frente a ese nuevo desafío. Ya no va a ser, digamos, ya no es simple o es cool de ser una empresa que haga una publicidad más atrevida, sino que tiene, por poner, por ejemplo, como pasó con Editorial Planeta, algo de ahora que ya nos leen, ¿no? Poner eslogans muy simples que en este auditorio parecerían frases
muy comunes y hasta que podríamos criticarlas porque nos parecen que se quedan cortas. Sin embargo, sí reciben un boom viralizado de antiderechos criticando, porque por supuesto lo mismo hubo un comunicado ayer de la Iglesia en Argentina en contra de lo que llaman ideología de género. Hace muy poco la Iglesia todavía no le da ese nombre, que es de la corporación básicamente evangélica, y evangélica no estamos diciendo de nuevo todos los evangélicos, los pastores, etcétera, pero sí sabemos a qué sectores evangélicos de derecha nos estamos refiriendo, que están organizados, que son un McDonald's global y que sí están respondiendo con un marketing masivo ante cualquier campaña. Entonces sí creo que frente a eso hay que pensar qué formas de organización. Bueno, que el feminismo también se convierta en una forma viralizada para apoyar esas iniciativas, esas notas, esas publicidades, que mostremos cuál es nuestra incidencia en el mercado, que banquemos a las publicitarias, a las creativas, a las periodistas cuando salen con notas, que banquemos cuando agreden a periodistas o a campañas, que si hay campañas, no digo que no critiquemos o que nos comamos todos los sapos del mercado, pero que entendamos que para estar de vuelta las conquistas tienen que estar ganadas y que todavía estamos no solo ganando terreno, sino frente a un nuevo enemigo. Por supuesto acá sí, me parece que, y como pedía Sandra, y por supuesto debe ser, se abren las preguntas de qué hacer, pero sí hay que tener claro este enemigo que es nuevo, que ya no es solo la ignorancia, o sea, la falta de capacitación que existe y que además en la investigación que hicieron es muy fuerte, sino que es un enemigo muy fuerte que viene a atacar la innovación en género. Y por supuesto, el mayor desafío de todos, que lo es y lo seguirá siendo, es la interpelación personal, ¿no? Uno de los títulos que le decía a Sandra es, y bueno, ¿y por casa cómo andamos? Porque lo que más jode del periodismo, lo que más ha jodido de la denuncia de actrices argentinas en diciembre pasado de Telma Fardín contra Juan D'Artés, lo que más jode cuando hacemos periodismo de género en los medios, no es lo que decimos, no son los contenidos, no es lo que hacemos, sino lo que interpelamos puertas para adentro de los medios, las agencias de publicidad, la televisión, etc. Es y son los medios de producción. Es el machismo de los creativos, es el machismo de los productores, es el machismo de los editores, es que hay formas de producir y de violentar que se tienen que caer. Lo que les molesta no es lo que escribimos, sino lo que interpela. Eso lo hemos entendido con los años y no el lugar donde una valla de América Latina. Vengo de un foro en El Salvador, donde La Gran Interpelación es como un diario muy conocido por hacer investigaciones muy buenas en Centroamérica, como El Faro. Tuvo denuncias en unos casos. Voy a Colombia y hay periodistas que sufrieron abusos en sus medios y tienen que convivir con los abusadores en la misma redacción. Y entonces nos damos cuenta de eso. El problema no son los contenidos, sino la interpelación. Frente a eso, por supuesto, se abren un montón de preguntas que estamos transitando, en donde decimos, vamos para adelante, nos cuestionamos, nos equivocamos, volvemos a pensar otras fórmulas. Pero bueno, donde sí vamos teniendo algunas señales, algunos casos y algunas sentencias judiciales que son necesarias, un feminismo que no solo es punitivista, que es necesario, protocolos en las redacciones, que agradezco también el trabajo de la Comisión de Género en Página 12 como en otros medios, las editoras de género que están siendo nombradas como en El País, como en Infobae, como en Clarín, que además me parece que tienen que ser aliadas y no ni policías para sus propios compañeros, ni enemigas para las feministas, sino aliadas y tenerles paciencia, porque no van a cambiar a todos los medios, entonces intentemos ser sororas con ellas también, intentar que se entienda que no todo va a ser judiciable, que no hay que compartir espacio con los violentos como base, y para mí sí lo importante es que hay que apelar a la transformación, y en ese sentido sí también algo que podemos ver en las publicidades y que también, bueno, ahí es polémico para muchos sectores del feminismo, pero que yo también creo que cuando uno asume las victorias, asume entonces que tiene que ir por mucho más, ¿no? Como pasa con la política, que se dice, bueno, si se ganó hasta acá, se puede ganar mucho más. Yo creo que también la incidencia sobre los varones ya no se puede descartar, porque ganamos tanto que hay que incidir ahí. En ese sentido sí creo que tanto las publicidades, las notas para varones son indispensables, y que más allá de todo lo que se pueda criticar y mejorar de las campañas que hay, una revolución es una victoria tiene que ser
para toda la población y para cambiar a todos sin ningún tipo de impunidad, ni clemencia, ni tolerancia por la violencia, pero justamente cuanto más firme queremos ser sobre el modo machista y violento de ejercer el poder de los varones, por lo menos en mi caso personal, más quiero cambiar a las nuevas generaciones y que desde la televisión, la publicidad, los medios, la gráfica podamos incidir sobre cambios en ese sector de la población que tanta resistencia crea, y en ese sentido sí creo, tanto en las campañas como en las publicidades como en las notas, que puedan incidir en cambios sobre una masculinidad que sin lugar a dudas, y por lo menos en estos días, que desde leer la sentencia de Carrasco hasta el ex policía que tenía un manequín y que vendía, con una colegiala que vendía pornografía infantil, hasta tantas de las cosas que vemos ya nos asquean, y que para eso la única posibilidad es seguir apostando a la transformación. Bueno, ese es el aporte que les quería dar, y si quieren ahora vemos un poco de publicidad para reírnos un poco más y para ver algunos ejemplos posibles. Gracias. Sorry. Y lo amo. Es como mi bandera también, ¿no? Soy cero pro yanqui, soy muy latinoamericana, pero este es mi cipallismo total y absolutamente permitido. Amo esa publicidad, como mi publicidad de cabecera. La verdad es que cuando doy taller de gimnasia en anfibia, digo, bueno, hay que pasarla, es como una forma, porque ahí también creo que hay algo, y que me ha pasado mucho en la práctica de los talleres, que es indudable. Bueno, los yanquis tienen esa cosa más práctica, ganchera, ¿no? Marketinera, sorry not sorry, que la hacen tan bien, pero además sí hay algo que es indudable y que tiene que ver con la subjetividad con la que fuimos criadas las mujeres y las disidencias sexuales. Cuando una está en la práctica, en la mayoría de los casos no se trata solo de cifras duras o de lo que tenemos que hacer o de cuántas mujeres hay en las redacciones, sino de algo que es muy subjetivo y que se parece bastante a palabras New Age y a hacer catarsis, y que es la autoestima, ¿no? Entonces, dejar de pedir perdón, subir la autoestima, trabajar sobre la subjetividad es algo que en general no está trenzado en las políticas de género y que sin embargo en la práctica cuando te enfrentas a las redacciones es esencial. Y en ese sentido es que esa publicidad me encanta. Sí, lo que veo es que hay muchas publicidades que además podemos decir, che, qué buena que está, y que la podemos presentar desde en premios o en congresos o en charlas, pero no la vimos jamás pautada en televisión. O sea, yo digo, no, Pantera es una marca re grande de la Argentina, la podrían pautar, etcétera. Para mí tiene una de las publicidades que está en mi top 10 de favoritas y jamás la van a pautar, ¿no? Entonces también ahí es no solo pedir buenas publicidades, sino que además sean publicidades que realmente estén pautadas en el mercado, porque si no hacen como productos como si fueran delicatessen de género, pero que después no están en las góndolas. Bueno, queremos publicidades cuidadas, es buena idea, como para pedirle, por lo menos aquí sí se la vamos a pedir, ¿no? Pero que estén en góndola, que no sean exquisiteces que después no tengan masividad, ¿no? Una vida en tierra ajena y con ella el baile de la desigualdad.
Madre pa' aquí, madre pa' allá. A revisar la salsa, traer la sal, retirar los platos, sentadas de pie, sentadas de pie. Siempre nosotras, las mujeres. ¿Más vino, por favor? Cariño, servilletas y madre pa' aquí, madre pa' allá. ¿El pavo está listo? ¿Qué pasa? ¿Nadie más sabe apagar el horno? ¿Nadie sabe dónde está la cocina? ¿O será la mala costumbre? Tranquilas, este año tenemos la solución. Presentamos el sentador de madres. El invento definitivo con el que los hombres descubrirán que no solo tienen manos para pelar gambas, gracias a su tecnología de última generación. Producido en tejido de nylon y con autolock de 3 dígitos para que solo ella decida cuándo levantarse. Con sistema Velcro incorporado ajustable a todo tipo de sillas. Y por supuesto, mother friendly, para un fácil lavado por cualquier familia. Además, podréis elegir entre múltiples diseños que combinan con el estilo de cada madre. Y solo esta Navidad, con parabienes incluido, para que se pueda desear lo mejor sin moverse del sitio. Sentador de madres. Esta Navidad, la tecnología al servicio de la igualdad. Bueno, esa es una publicidad española local del Caño, después lo habían bajado, obviamente la amo porque es hermosa. Yo además creo que, por lo menos entre la distinción que hago de la revolución de las hijas a mi generación, es que las pibas se animaron a pudrir la mesa de la Navidad. Yo no me hubiera animado nunca, se los agradezco mucho porque creo que han revolucionado mucho y que esta publicidad tiene que ver con eso. Y también, ustedes eran muy chicas, pero eran más chicas, pero antes se decía que el feminismo no tenía humor, se nos decía las bigotudas no solo en el sentido estético, sino que era aburrimiento, digamos. Por supuesto, ahora gracias Malena, Bimbo y todo, y memes y todo, bueno, ya sería imposible decir eso, pero es una obviedad. Pero bueno, el humor la verdad que ha sido no solo ya en relación a un producto, sino en relación al aborto legal, y sin lugar a dudas yo creo que va a ser en uno de los grandes factores de análisis sobre las publicidades en las campañas políticas, desde la cumbia de sudor marica, como ha desplazado al fenómeno de Jaime Durán Barba, ¿no? Que no por nada subestimaba el feminismo como algo que era aburrido, que le interesaba la inclusión de los derechos de las mujeres, pero hasta ahí, que no lograron entender lo que pasaba con el feminismo y la diversidad sexual como motor de incidencia política y de curiosidad, y cómo realmente la comunicación política estudiada en Washington, hecha manual, hecha columna de diario, etcétera, fue desplazada por la cumbia feminista. No se crean que esto va a terminar en las universidades, y es de verdad porque es un fenómeno de comunicación, o sea, no solo político, partidario, electoral, más allá también de la incidencia que tengo en los votos, pero cómo ese feminismo callejero, viralizado, con humor, cumbianchero, gozoso, termina siendo un método más efectivo que el oficial, incluso del Frente para Todos, pero y también de campañas políticas tan estudiadas y tan reivindicadas por la academia, que bueno, es muy interesante lo que cuenta el libro de Andrés Fidanza, El mago de la felicidad, sobre Jaime Durán Barba. Es un fenómeno muy importante. Yo creo que el feminismo también incide en que frente a la idea de que a la gente no le interesa la política y al sentido común como excelencia en comunicación, en donde no importan los argumentos, y recién, bueno, veía entre el informe que hicieron, uno es un publicista que dice, uno te ves más linda cuando se ve tu imagen y estás callada. Bueno, lo mismo que dice Durán Barba, no importa lo que dice el político, sino como el graf del bar, ¿no? Bueno, ese chiste nos costó 4 años de un gobierno neoliberal, ¿no? O sea, no fue joda. Como dice Rivera, fue una joda y quedó, nos gobernó. Así que, digamos, fue una forma de comunicación política por el graf, más allá de lo que se decía, muy importante. Y yo creo que realmente la contracara es sinceramente una forma de comunicación feminista, humorística, divertida, mucho más fuerte que incluso la que hace de manera oficial el partido que, por lo menos hasta ahora, ganó los pasos, porque ha sido mucho más fuerte la comunicación de los jóvenes. Ahora lo que ha logrado Sudor Marica, que incluso la comunicación oficial como campaña es mucho más interesante. Así que también a nivel de comunicación política yo creo que la incidencia justamente de este feminismo que pasa de decir van a terminar con el humor a que el humor ahora tiene claramente un tinte feminista, es una revolución que va a dar para mucho más análisis también político y electoral. A veces me encantaría ser como mi abuela. Ella no se haría la cabeza por mí. No sos vos, soy yo.
Ni con los lunes, ni con los balanzos, ni con las ampollas, ni con los vistos, ni con los malos días, ni con qué ponerse, ni con qué ponerse, ni con qué ponerse, ni con qué ponerse. Mi abuela no se haría la cabeza, se haría un peinado y diría: Reíte, nena, la vida es una. Elegí lo que le das, Roy. a veces me encanta. Ahí está. Bueno, a mí esa publicidad también me encanta, me gusta más, ahora no está, pero me gusta más la gráfica que esa. En principio porque elegí lo que le das es como una frase que me resolvió un montón de cosas, ¿no? Porque una se pone algo, porque le gusta cocinar. Bueno, la diferencia entre mandato y elegir aún cuando una elige cosas que eran mandatos. Segundo, me encantan las abuelas, no lo puedo evitar. También es interesante, como aún con discursos muy modernos, se reivindica en muchas de las publicidades a las mujeres mayores y a las abuelas. Y además me encanta como un producto que era tradicional de las abuelas se puede reivindicar con mucha mayor libertad, que es para mí algo también que ha hecho el feminismo, que quiero decir con la revolución de las hijas, que para mí es mucho más profundo, que es seguir entendiendo algo de la reivindicación del cuidado, que a mí me parece interesante, pero con un sentido mucho más libertario. En las publicidades gráficas, por ejemplo, estaba la abuela cuidando flores y la piba que venía a salir de noche con un tatuaje de flores, ¿no? Y eso me encanta. Y hay una, si está ahí, la de Old Spice, si es la que viene por las dudas, el chequeo, que lo que sí me llama mucho la atención y va como en conjunto ahí, porque es esta, me encanta. Son los sobrevivientes de una especie en extinción, el hombre. El hombre que sabe cómo encender una relación. El hombre que llega sin importar cómo. La misión de Old Spice es traer de vuelta el orgullo de ser y oler como hombre. El futuro de la masculinidad está en tus manos. Llegó Old Spice. El desodorante de hombre. Si eres hombre, responde al llamado de Old Spice. Nos hace un regalazo, porque la categoría de hombre-hombre yo creo que no se estudia en ciencias sociales, que debería, ¿no? Porque ya no es hombre, sino otra vez, porque si no les quedó claro, son hombres, hombre, ¿no? Es decir, de verdad, todo dicho. Bueno, me fascina, por supuesto, tengo mucho que agradecerle a esa publicidad, pero yo creo que realmente muestra lo que pasa. En principio, lo que me llama la atención que en la casa de mis abuelos había dos bonitos y no había muchos productos como ahora, pero en el baño de mi abuelo había Old Spice y en el de mi abuela había Robbie. Y algo me llama poderosamente la atención, Robbie, o sea, la idea de transmisión entre abuelas, nietas, hijas, bisnietas, se ha modernizado, porque más allá de las bondades o no de quien compró Robbie, hay un discurso más moderno en relación a la transmisión de lo que se suponían mandatos que antes se llamaban femeninos y que ya no los vamos a nombrar así. En cambio, en el Old Spice, ¿qué pasó con ese baño, muchachos? O sea, volvieron 10 veces atrás. O sea, es como que mi abuelo le dice a su nieto, a su bisnieto, que ahora no solo tiene que ser hombre, sino que tiene que ser hombre. O sea, redobla la apuesta, ¿no? En algo que por supuesto nunca lo va a poder hacer, porque un tipo con la desocupación que hay en Argentina jamás va a poder ser proveedor, tampoco va a traer todo ese fuego, andar al Amazonas a quemarlo, Bolsonaro. O sea, es un desastre. O sea, nunca va a ser el superhéroe, nunca va a levantarse minas así, nunca va a salvar al mundo. No es que eso le va a suceder, entonces el hombre va a estar buenísimo, ni siquiera están vendiendo mucho. Me dijeron en otra charla que las chungas usan mucho el Spice, puede ser, pero entonces no se lo venden hombre, sino a tortas que les encanta el Old Spice. Y eso, bueno, está buenísimo para nosotros, pero no es la idea que tenían el Old Spice. Pero yo sí ahí tomo el desafío de decir, bueno, yo sí creo que se le vamos a regalar los tipos de Planeta Old Spice. Yo sí creo que cuando planteamos, bueno, ¿qué pasa ahí con ese agujero? Si bien es difícil, genera miles de debates, es como nuestro gran tema polémico, y bueno, de alguna manera, con alguna palabra, con un montón de errores, con un montón de intentos, pero sí hay que fogonear
los intentos también de poder hablar sobre masculinidades, y creo que estaba la última como aproximación. Bueno, que hay algunas, digamos, que lo han hecho y que han sido muy polémicas, desde Gillette en el mundo también, más como aproximaciones de hacemos esto. Siempre me gusta igual correr un poquito a la izquierda. Está bien, siempre voy para acá. Siempre más como aproximación, como productos que podemos decir, esto es acabadamente lo que nos gusta, pero por ejemplo pasó el año pasado con una campaña de aborto a varones, si no grito, que también es otra cosa que nos gusta. Y bueno, que por un lado fue polémica, pero para mí fue una iniciativa muy buena. ¿Cómo vamos a educar a los pibes en que no le griten barbaridades, en que no acosen, en que no viralicen videos a las pibas, si no probamos las formas de comunicarnos? Y no digo en el sentido de que los productos sean acabados o de excelencia, pero la verdad es que yo sí creo que hay que recoger el guante, porque creo en un feminismo popular, transformador, masivo, creo en la victoria, y además creo que hay que plantarse muy fuerte frente al neofascismo, y frente a eso creo que hay que tener mucha ambición de poder, de conquistar lugares y de no dejarse ya no solo no seguir conquistando lugares, sino de ninguna manera lo que quiere hacer Bolsonaro, que es tajantemente volvernos a poner en bolsas de basura negras. Así que intentemos ir por todos. Gracias. Voy lejos del micrófono. Bueno, muchas gracias, Lu, sinceramente, muchas gracias. Y ahora abrimos, cuando nosotras pensamos cómo llamábamos a este espacio, primero le hemos puesto seminario, y seminario nos pareció muy pedagógico, como que la gente venía a aprender y era una cuestión como de bajar información y no nos gustaba, no era lo que nosotras queríamos proponer. Por eso le pusimos foro pensando en un debate. Entonces, tanto este espacio de ahora como los paneles de mañana tienen una media horita pensada. Vamos a hacer, aviso ya por si hay panelistas acá, de una rigurosidad extrema con quien hable en 10 minutos, no más que eso, porque lo que queremos es después darles la palabra a ustedes. Así que ahora vendría el momento, ¿no? Chicas, que si me quedo cerca, me tengo que salir del cuadro para que el parlante no moleste. Entonces ahora viene el momento de la palabra, así que vaya. Luciana nos dejó un montón de temas abiertos para seguir pensando, para reflexionar, para preguntar. Vayan pidiendo la palabra y vamos pasando el micrófono. Alguien tiene que romper el hielo, siempre pasa lo mismo para empezar, y después hay 15 manos levantadas y nos tenemos que ir porque afuera va a haber un brindis esperándonos, así que cuanto antes arranquemos, bien. Les vamos a pedir un nombre, aunque sea para saber. Hola Luciana, soy Rocío Restaino. Bueno, siempre es un placer escucharte, así que gracias por todo. Y lo que te quería preguntar, o por lo menos que nos ayudes a reflexionar, es, tomando esto que vos planteabas del caso de esta campaña que te gusta tanto y que es de afuera, de hace un par de años, que acá no se aireó ni se aireará nunca. Ahora que eso es algo que está pasando con un montón de empresas que afuera hacen cosas increíbles, bueno, increíbles pues me emocionan, digo, que están cambiando sus discursos de una manera muy interesante, y que esas mismas empresas que afuera ganan premios más relevantes de industria por esas piezas, cuando las bajan en Argentina no solo no las ponen, sino que tienen discursos que son opuestos. Aún ganando premios, ni siquiera las ideas para un premio. Entonces, digamos, la pregunta o por la respuesta es eso en contraste con la Marea Verde, los debates grandes sobre los feminismos que estamos teniendo en paralelo. O sea, ¿qué nos pasa y cómo podemos hacer para empezar a unir estos mundos? Porque trabajando en la industria publicitaria, un poco lo que se percibe a veces es que es un mundo que está desconectado. O sea, todos vivimos en la calle, todos caminamos en la calle, pero a la hora de hacer nuestro trabajo siempre hay un argumento por el cual no poner al aire eso que está afuera. Entonces, no sé tener la respuesta, pero sino también para reflexionar cómo poder empezar a tener fuentes, qué estrategias podemos usar, qué tips, por dónde podemos empezar a encarar este tema.
Hola Luciana, ¿cómo estás? Soy María Ángeles Camuso, ¿qué tal? Bueno, yo quería hacer un comentario en línea con Santiago Rocío porque te parece. Yo hablo fuerte porque estoy acostumbrada a dar clases, así que si me escuchan mejor hablo así. No se va a parar nadie. Bueno, yo también trabajo dando clases, trabajo en la universidad, entonces en el mundo publicitario y esta cuestión de la creatividad conservadora que tiene la industria publicitaria, por definirlo de alguna manera, versus la creatividad social que tiene el movimiento feminista es uno de los fenómenos que también me llama la atención. También porque, no solo porque esas empresas hacen cosas más interesantes afuera, sino porque hacen cuestiones más interesantes en países que tienen una legislación muchísimo más atrasada en relación a la nuestra, en lo que hace a derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y eso me parece que es una contradicción, que es un problema que tiene que ver, pienso, me pregunto, con la formación, pero también tiene que ver también con los tamaños del mercado, ¿no? Con esta cuestión de una supuesta no conflictividad, digamos, en un mercado tan pequeño, porque de alguna manera el mercado es pequeño y se achica, además con las políticas neoliberales, el mercado de consumo se ha achicado, entonces pareciera, yo supongo, también es una hipótesis que tengo, porque también es muy difícil en estas cuestiones tener investigaciones sobre lo que está pasando en la audiencia. A mí me parece que una de las grandes carencias que tenemos son las investigaciones, llamémosle de mercado, llamémosle de audiencias, sobre lo que pasa entre las personas que no estamos dentro de las militancias sobre la reflexión feminista, por llamarlo de una manera, y el consumo publicitario. Me parece que eso no lo queremos, nadie lo quiere investigar de alguna manera, porque tal vez hagan cosas que no nos gusten en ningún momento, ¿no? Entonces me pregunto si ahí podemos investigar algo, podemos pensar algún modo de interrogarnos sobre estas cuestiones. Bueno, de alguna manera, si esa es una cosa que nos está faltando, saber qué es lo que escuchan, lo que ven las audiencias, lo que oyen, lo que interpretan, lo que dicen, digamos, lo que se dice desde casa, llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa con los feminismos desde casa? Eso es ¿alguien más? Hola. Ahora sí. Si está funcionando, ahí, ahora sí. Bueno, yo soy Georgina Stico y iba en línea de las dos, pero un poco lo que decía Ron también, a ver, es como mi interpretación y cuando te escuchaba pensaba, ¿no? Que no es solamente, es decir, yo creo que a veces las empresas lo que tienen es mucho miedo, ¿no? Nosotras tenemos un discurso y vemos una realidad que no es la misma realidad que las que están viendo ellos, que uno no entiende cómo no la ven, ¿no? Pero a veces nosotros estamos en una burbuja que no entendemos, que los que están un poquito más afuera de donde estamos nosotros, que no se están moviendo en las mismas redes que nos estamos viendo nosotras, nos siguen las mismas personas, no escuchan lo mismo, ¿no? Es como, me acuerdo hace 2 o 3 años estando en una reunión con una empresa y no sabían que el 8M era un paro internacional. Y vos decís, ¿cómo? ¿Dónde vivís? ¿En un raviol? Y no es que viven en un raviol, las que vivimos por ahí, nosotras tenemos que extender un poco más. El año pasado fue increíble, porque lo que sí trajo la marea verde llegó esa tensión social que uno la vivía todo el tiempo a la calle y de la calle llegó al que no estoy interesado y no la veía todavía, ¿no? Bueno, y la revolución de las hijas también hace que eso se quiebre, pero yo siento que hay mucho miedo de romper el status quo. Y no sé si leer las audiencias te suma algo, porque la audiencia ve lo que vos le das. Entonces ahí también creo que hay una construcción, porque es como siempre caemos en ese discurso de, bueno, no cambio, porque si no sé, el programa deportivo lo ven los hombres del fútbol, ¿por qué tengo que poner una comentarista mujer? ¿O por qué tengo que empezar a hablar sobre el deporte femenino si nunca nadie me lo pidió? ¿No? Entonces me parece que ahí hay como una interrelación, que lo que hay que tratar de analizar o ver es cómo hacemos para que eso sea más disruptivo, ¿no? Porque bueno, la cuestión es crear nuevas audiencias o audiencias diferentes, no sostener las que ya están. Bueno, Tomás Balduzzi, director de la Escuela de Creativos Publicitarios. Muy interesante todo lo que hablabas. Me parece que así como pasamos del cliente tiene la razón, me parece que el cliente tiene la culpa. Perdón acá los que están responsables de parte del cliente, pero me parece que todos esos trabajos son como corazonadas o
creativos o personas atrás que tomaron el toro por las astas y se animaron y la pelearon y vendieron sus ideas. Quiero saber tu opinión al respecto de esto. ¿Qué opinas de quizás, porque no solamente en este ámbito, sino lo veo en general del cliente? Es verdad que hay mucho miedo. Nosotros por lo menos de nuestro lado estamos apostando como a la nueva generación, a las pibas, como decías vos, ¿no? que vienen con toda esta movilización y con otra energía y con, me parece que mucho más envalentonadas. Obviamente yo como hombre hablo en representación de toda la escuela, de hombres y mujeres, que también a veces nos sentimos perdidos y no sabemos cómo abordar cosas. Me parece que el humor, como decía Freud, todo chiste tiene un poco de verdad. Así como el humor se usó mucho para el machismo en otra época, hoy está buenísimo que lo tome el feminismo y lo explote, ¿no? Porque el feminismo no tiene que ser aburrido, no tiene que ser una cosa tan racional pero está buenísimo. Y hay un montón de métodos que me parece que tenemos, por lo menos nosotros de nuestro lado, fomentarlos a la nueva generación, que lo transmitan de distintas maneras y de forma creativa para llegar, para masificar, para amplificar. Así que un poco me parece que la pregunta es: ¿qué responsabilidad vos le atribuís a las marcas, por lo menos yo desde el lado también de agencia de no envalentonarse y de no empujar y no amplificar y no invertir, ¿no? Grandes presupuestos en estos pequeños casos puntuales que tanto bien le van a hacer a la igualdad de género y a que realmente podamos, ¿no? Avanzar como sociedad, como mundo, etc. Están buenísimas todas las preguntas, me disparan un montón de ideas. Lo primero era lo de las publicidades que no se airean, ¿no? Ahí me pongo drástica, me encanta. Hagamos un proyecto de ley para que si ganaron premios internacionales o tienen buenas publicidades en el exterior, tengan la obligación de pasarlas en la Argentina. Me gusta no ser punitivista en el castigo, pero sí ser, digamos, normativista en las acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque lo mejor que hemos logrado las mujeres en la Argentina es, bueno, antes el cupo era la paridad, pero tenemos muchas diputadas. Bueno, quiero exijámosle que trabajen para nosotras. Y segundo, creo en la acción afirmativa para cambios de mercado. Entonces, digo, a veces incluso planteas el debate y después que te digan que no, pero la verdad que me parece una buena idea, más que tocarles la puerta y pedírselo, decir, bueno, si una agencia tiene premios por su perspectiva de género en publicidades que quedan como globos de ensayo que después no van al público, que tengan la obligación de mostrarlos al aire, no sé, digo, poner una norma, ¿no? En tanto tiempo de tanda, que no puedan decir una cosa y después no hacer otra. Yo creo, y es una respuesta que voy a dar con eso y con mucho otro, lo voy a decir como bastante en criollo. Yo creo que hoy no tengo ninguna duda que es negocio, que hay audiencia, que hay clima, que hay clientas. No lo hacen por el quilombo interno que eso significa. El quilombo interno significa que en cada escuela, agencia de publicidad, marca, cuando tengan campañas de género, van a tener denuncias en sus propios lugares de trabajo. Soy explícita. No lo hacen por eso. Hoy no lo hacen porque no sea negocio, porque no haya audiencia. Hoy no lo hacen por miedo a las denuncias internas. Yo creo realmente eso después de muchos años de laburo y de ver lo que ha pasado con otras experiencias como actrices argentinas, digamos. ¿Por qué no se avanza? Por ejemplo, ¿por qué no se hacen mejores novelas? Porque hay miedo a lo que eso fomente en los propios espacios laborales. La verdad es que creo que hoy no se puede escindir una cosa de la otra, porque donde se avanza el problema no es el contenido. Vos a una marca vas y le propones, en el pasillo te van a contar que hay uno que era acosador, que hay otro que antes hacía cosas, pasó en relaciones públicas, pasó en marcas. Le tienen más miedo al quilombo interno que a la teoría. Entonces podemos teorizar horas y la verdad va a ser que tienen miedo a las denuncias.
¿qué hacemos frente a eso? Bueno, también es otro debate. Yo creo que entonces proponer, digo, como mínimo protocolos internos de qué hacen en la violencia de género, o sea, no podemos pensar en qué hacen para afuera sin pensar qué hacen para adentro. No solo porque es lo que nos parece bien, sino porque, les digo sinceramente, estoy segura que es el gran miedo a avanzar, ¿no? Incluso en esto que vos decías de por qué en países con menos leyes, porque tenemos el feminismo más aguerrido no solo de América Latina, ¿no? Del mundo. El 8 de marzo nace en la Argentina, entonces no es algo escindido, digo. Yo creo realmente que hoy eso es lo que nos traba muchos cambios y que entonces hay que pensarlos globalmente. Por supuesto, la verdad es que sí, hay muchas situaciones que son caóticas de manejar para las empresas y tal vez es pensar conjuntamente políticas hacia los clientes, el mercado, las audiencias y pensar políticas para adentro conjuntamente para que o no se asusten o entiendan que generar productos, porque ¿qué pasa? Cuando una trabajadora ve le hace una publicidad buenísima y entonces va a una empresa y dice, sí, esto está buenísimo, pero ¿sabés lo que me hacía a mí mi jefe durante 10 años? Va a pasar, pasa siempre. Es lo que está pasando y es lo que asusta. Yo creo que hoy ya no asusta mostrar una publicidad más con mayor perspectiva de género. Entonces tal vez es proponerles como sacar de la espalda el protocolo de género y decir, bueno, acá está, no la solución, porque no hay soluciones, es un proceso conflictivo. Una revolución implica un proceso conflictivo, pero un medio para llegar a determinadas soluciones frente a esos procesos en donde sí va a haber una depuración de las empresas. Por un lado creo eso, pero creo que pensar algo así parecido como un proyecto de ley en donde se estimule a las empresas a que si tienen productos de excelencia en otros lados, los pasen en Argentina, o donde hay buenos productos pero que solo se pasan en nichos chiquitos o en internet pero no en la televisión abierta, bueno, estén de alguna manera obligados o fomentados, ¿no? Fomentados de alguna manera a hacer eso. El Estado lo puede hacer de alguna manera, ¿no? Fomentar que las empresas que tengan mejores campañas, a lo mejor no es justamente no es la censura, pero es la promoción impositiva, la promoción de premios, la promoción de licitaciones. Creo que puede haber formas creativas de fomentar esas situaciones. En relación a lo que decías vos, bueno, que el año pasado te escuché, aprendí muchísimo. Sí creo que está bueno no forzar lo que antes se llamaba, y para mí es absolutamente de modé, que es la corrección política, y te escuché cosas re interesantes, por ejemplo, bueno, lo repito porque yo te lo escuché a vos, pero por si, no, digamos, para compartirlo, que por ejemplo una de las cosas que explicaba y que me parecían re interesantes es que si las mujeres son las que siguen limpiando efectivamente en las casas, ¿por qué entonces ir y decir que son los varones los que limpian? Yo creo que está bueno, y que está bueno no proponernos forzar un mundo ideal si ese mundo no existe, o sea que tu interpelación es súper válida. Yo lo que sí creo es que hoy realmente la revolución es real, por lo menos en muchos ámbitos. Tal vez el de la limpieza sería el que más acertado, es lo analógico, ¿no? Lo anticuado, pero la verdad es que hoy el poder de las pibas es increíble, es real, es tangente. En un país como la Argentina el cambio es real. Tal vez me parece que un buen aporte, pensando en una investigación, si yo hoy dijera en dónde la pondría, es en un estudio que muestre los valores de la población argentina. Por ejemplo, ayer la Iglesia dio un comunicado donde dice que está en contra de la anticoncepción. Bueno, yo quiero saber cuántas parejas en la Argentina se casan entre un hombre y una mujer, llegan vírgenes al matrimonio y no usan anticoncepción. Yo creo que da cero. Entonces, esos valores analógicos no son reales en relación al mercado, pero yo quiero saber si una empresa muestra un beso entre dos varones, cuántos mails, mensajes de clientes diciendo que no van a comprar más esos productos reciben, como, y contaban el año pasado en este encuentro, le puede pasar a Bon, a Natura u otras empresas cuando tienen innovaciones. Estoy segura que muchos, porque los antiderechos son una estructura. Entonces, ponele, a mí me interesaría una investigación entre reacciones como si fueran clientes trolls, digamos, ¿no? Como desmistificar la idea de que hay aparatos conservadores tan grandes en sociedades súper libertinas, les gusten o no, y que sin embargo sí me parece que, teniendo en cuenta además lo que vos decías, que es que no todo el mundo es tan feminista ni está tan en este tema, que sí, cuando los jefes de marketing pueden impulsar campañas y reciben una horda de mails diciendo que no van a comprar más productos, se pueden asustar. Entonces tal vez hacer alguna medición de esa incidencia, porque yo sí le daría mucha bolilla a investigar a los sectores antiderechos justamente para poder enfrentarlos mejor.
Después yo creo realmente, y esto digamos viene pasando con casi todos los fenómenos populares, se decía que el fútbol femenino no lo iba a querer ver nadie. Es un boom, digo, yo creo que no hay mayor respuesta en la Argentina de lo que pasó con el fútbol femenino. Ayer hubo una presentación, hay un montón de libros, las pibas juegan en todos lados. Digo, ¿quién era el que nos traigan al que decía que el fútbol femenino iba a interesar? Las fotos con los tipos viendo en la pantalla el mundial en los bares. Digo, para mí es la demostración más clara de que, digamos, de que en general nos mintió la AFA, nos mintieron el marketing, cuando ponían a una modelo en Colombia con la camiseta y no a las jugadoras. Digo, el cambio social es avasallante. Yo no creo que no haya clientela, no creo que no haya mercado, no creo que no haya audiencia. Creo que es un machismo enquistado en lo ideológico, y creo además que, nuevamente, que el machismo le gana al capitalismo. O sea, son capaces de perder con tal de no perder ellos, los dueños del poder, sus privilegios. No creo que eso no signifique, más allá de todos los otros cuestionamientos, por supuesto, que para mí puede haber sobre el mercado, el capitalismo, etcétera, pero no creo, pasa, digamos, de hecho, en el mercado de los libros y en la gira que hago por todo el país lo veo tajantemente, digamos. Nos decían que no se vendían libros y las pibas están interesadas en leer en un mercado casi muerto y en donde de hecho son lectoras nuevas. O sea, hay un mundo de pibas. Y otro ejemplo que veo muy claramente es, por ejemplo, no hay todavía ley de talles a nivel nacional, porque la ley de talles que se cree que hay y no la hay es en la provincia de Buenos Aires, pero no hay a nivel nacional. Los fabricantes se pasaron años diciendo que no se podía, que la tela, que los costos, qué sé yo. Hoy, por lo menos esto en lo personal, todas las emprendedoras que incluyen talles grandes, diversos, que hacen que a una persona como yo le pueda entrar una camisa que no te podés pasar un jean en las marcas tradicionales, la rompen en Instagram, ¿no? Han creado un mercado feminista, diverso, alternativo, paralelo, mientras los grandes fabricantes se llenaban la boca frenando cambios. Y la verdad es que eso no era real, digamos, no era real que no se podía. Lo puede hacer una piba que va y compra tela en el 11 y que tiene 5 camisas. Y se resistieron a los cambios de manera increíble, y es cierto que hoy las redes sociales generan otras formas de consumo que por supuesto creo mejores, ¿no? De pequeñas productoras con otra conciencia, con menos explotación, que también implican otro rango de valores que fomento y que me parecen mejores a los de un mercado mucho más explotador. Pero la verdad es que la idea de que es el cliente el que se retrasa y el que no quiere esos cambios, creo que es mentira y que está como demostrado empíricamente, ¿no? Y de hecho la idea de el cliente es una idea perimida per se, ¿no? Por supuesto creo que las ciudadanas y que el feminismo promociona una idea social que va mucho más allá de ser cliente, ¿no? De ser un consumidor pasivo, y que en todo caso creemos en formas también de consumo más solidarias, donde, bueno, se promuevan redes de consumo, de producción mejores. Pero sí creo que es un concepto que atrasa y que no es real, que no es que, bueno, algo nos gustaba, pero hacerlo igual aunque pierda, sino que realmente es solo afincarse en lugares antiguos. Que quede registrado acá, o sea, le pedimos a la gente que se adelante porque el mandarín inalámbrico. No hay problema, no hay problema. Entonces, si quieren, yo lo paso, pero si necesiten más atrás, no les va a llegar. Hola, buenas noches. Hola Luciana, un gustazo. Pau Morales, de Córdoba, docente. Te quiero preguntar, en realidad, sumar un nudo que me parece crítico a esta revisión sobre la noción de cliente que estamos haciendo, porque creo que hay un margen de acción muy hipócrita en algunos rangos directivos de empresas mediáticas que desligan la responsabilidad a las productoras que generan contenidos y se los acercan en términos de paquetes ya armados, donde no tendrían incidencia como empresas mediáticas a la hora de definir esos contenidos, esas narrativas. Me parece que esas argumentaciones sí son del siglo pasado y que también desvirtúan esta concepción un poco más política, más geopolítica de quién es el cliente. Las empresas mediáticas son clientelares y son dependientes de la industria. Digo, ahí
no sé si seguiría pensando en que la clientela está en quienes consumimos medios, sino en la relación que establece la empresa mediática con las agencias de publicidad. Creo que ahí hay un margen que pasa y se corta por muy pocas plumas, por muy pocas firmas, por 2 o 3 integrantes de una gerencia comercial, y que termina haciendo definición de una persona que dice: esto me viene empaquetado y esto me pide que sea una voz masculina. Y en esa deriva del paquete, cuando se traslada a plus, a horas extras, a bonos de compensación, lo pienso particularmente en el ámbito de la locución, las que pierden son las pibas, porque pierden posibilidades, oportunidades de trabajo para locutar esas publicidades, para filmar esas narrativas, eso. Hola, soy Josefina de Tucumán. Bueno, vengo a dar un poco así como la visión de lo que es el norte y el interior, que es bastante, la verdad, complicado en el área de publicidad. Yo tengo la suerte de trabajar, digamos, en una agencia que es dirigida por un profesor de la cátedra de publicidad, que, digamos, en la Facultad de Filosofía y Letras. Tenemos toda una impronta, pero bueno, tenemos una de las pocas agencias que tienen en cuenta muchas cuestiones. Y si intentamos, o sea, para mí lo fundamental, que es por una cuestión más de frustración interna, es que nos pasa que muchos clientes vienen y nos piden cosas progre, haceme más o menos una campaña que sea inclusiva, haceme tal cosa, y después nos pasa que de alguna forma sentís que estás vendiendo tus convicciones y tu ideología y un montón de cosas a una empresa que no representa, que tiene problemas de abuso, de, digamos, jefes que han sido denunciados, que bueno, en Tucumán es como bastante chicos, nos conocemos entre todos, podríamos decir, y es como difícil. Yo entiendo esto que vos estabas planteando de que todo avance es importante, pero por ejemplo nos pasaba con un cliente que hicimos toda una campaña para el 8 de marzo de igualdad, y después públicamente salió a decir de que en otro momento de felicitación, que era como que la mujer se tenía que dedicar a apoyarlo al hombre, que era el que trabajaba, que volvió a la casa frustrado, y que gracias a las mujeres por hacer ese acompañamiento. Entonces como que en algún punto una dice, sí, es un avance, hemos empapelado la ciudad con afiches de igualdad de género, hace 2 años que veníamos trabajando con este cliente, haciéndole estas campañas del 8 de marzo, pero después sale y hace declaraciones públicas en las cuales tu discurso y todo lo que has intentado trabajar durante 2, 3 o más años se cae, y es como, termina siendo una derrota más, que decís, bueno, al final vendes tu compromiso a una empresa que no te representa, y es siempre como esa lucha interna de si vale la pena trabajar con determinada gente o no, que te termina también expulsando en el mercado, y sobre todo un mercado tan conservador como es, digamos, como son en general los del norte, más o menos esa reflexión. ¿O te acercás a hablar acá o hablas sin micrófono? No tengo mucha agua. Bueno, mi nombre es Andrea, soy de Formosa, y en realidad con esto de las audiencias me pasaron un par de cosas que quería plantear. Por un lado, si hay una diferencia, se me hace en lo que prácticamente hacemos, o sea, la conducta en sí de los clientes y de las cosas que planteamos desde las publicidades o de la parte teórica, digamos. Por ahí, a mí que trabajo un poco más en campañas políticas, me ha pasado trabajar con candidatas y que me decían, bueno, sí, en todos los lugares donde vamos de capacitación en comunicación política nos dicen, a la gente les gusta mucho esto de las candidatas, los discursos que ponen, pero a la hora de votar no votan a mujeres. Entonces también es como un poco frustrante que a la hora de la práctica las mismas mujeres muchas veces no acompañamos los discursos que damos. ¿Quieres avanzar con esto, Lu? Yo me preguntaba, yo soy Pate Palero de Córdoba. Yo me preguntaba cuando vos decías
sobre el poder de estos grupos antiderechos que cuestionan, que parecen un ejército y que son pocos, y que por ahí estas ofensivas que tienen con algunos discursos están sobredimensionados. Y yo me pregunto mucho si están, yo creo que efectivamente en número quizás no sean muchos, pero que tienen un poder de fuego que se basa no solo en su organicidad, sino en el lugar, en los lugares que ocupan lugares de poder estratégicos. Y por otro lado, también pensaba, a mí me toca trabajar mucho en escuelas, y voy desde el Colegio Manuel Belgrano, que es un colegio universitario como si fuera acá el Buenos Aires, hasta, no sé, colegio en La Playosa, equipos docentes de San José de la Dormida, hasta, no sé, o sea, lugares muy chiquitos, muy alejados. Y veo que también este contexto que vos nos mostrás como muy alentador y muy auspicioso, y donde las pibas están on fire, yo eso lo veo en los centros urbanos, lo veo en franjas sociales medias o altas, ¿no? Lo veo en el Manuel Belgrano, lo veo en la ciudad, pero en estos otros contextos yo me encuentro con docentes, con familias, cuando hablamos de talleres con familias son madres, y yo me pregunto mucho, yo les estoy dejando este mensaje en un contexto de tantas vulneraciones. Entonces yo me pregunto un poco con lo que también a veces Rita Segato dice, que el feminismo viene a cuestionar la igualdad, o sea, va al corazón de la igualdad, a la igualdad que hemos aprendido en primer lugar y como primer aprendizaje. Y en estos contextos lo que está instalado es el discurso de la meritocracia, es el discurso más conservador desde ese lugar, y yo veo que ahí nos falta. Me parece que estas ofensivas que tienen en las redes, en muchos contextos son la cotidianeidad y la desigualdad naturalizada. Bueno, yo quisiera, Marcela, Gaby, acá. Una cosa que estoy pensando a partir de lo que dicen las compañeras es que tengamos cuidado, que no sea que a partir de esta supuesta amenaza que los grupos fundamentalistas hacen hacia los publicitarios y publicitarias, no termine siendo una excusa para seguir sosteniendo un discurso machista y que la publicidad siga sosteniéndose al mismo tiempo que otros discursos bajo un paraguas que no les genere esta incomodidad, digamos, que no se transforme en una excusa esta supuesta amenaza que reciben. Y por el otro lado, esa misma sociedad que nos dijo que no había consumidoras o consumidores para talles, y etcétera, etcétera, es la misma que construyó la imagen de las feministas aburridas, porque claramente nunca fue un encuentro de mujeres para vernos bailar y cantar y reírnos entre todas, sobre todo cuando nos juntamos. Así que no es extraño, digamos, que nos hayan querido engañar mostrando una parte de la realidad, ¿no? Bueno, soy Cristina de Misiones, y lo que veo, aparte del gran avance que se hizo en publicidad, por ejemplo, desde tener las publicidades de toallitas en azul anteriormente, con el flujo en azul. ¡Sangramos rojo! Ahora sangramos rojo. Eso sí que es una Eso fue un avance, fue de golpe empezamos a sangrar en rojo, fue increíble. Pero lo que a mí me llama mucho la atención, y es lo que quiero proponer, y por ahí si sirve, es el hecho de que cuando nosotros en Misiones hacemos un taller o una charla para periodistas con perspectiva de género, vienen solo mujeres. Entonces los varones siguen haciendo sus comentarios machistas, siguen escribiendo violentamente y agresivamente. Entonces una respuesta para ver cómo logramos que los hombres vengan a los talleres de género. Nosotros ya propusimos directamente ir a cada uno de los medios y proponer que vengan los hombres como una posibilidad porque las mujeres creo que trabajamos mucho
entendemos mucho de esto, de género, pero falta que vengan los hombres a estos talleres. ¿Qué hacer con los varones si lo supiera? No, ahí sí que es lo que no sabemos qué hacer. No, en principio sí, me parece que por supuesto es lo que falta, que de nuevo no tienen que haber resistencias en el sentido de los contenidos, sino que son resistencias personales, y que esto por lo menos hay que entenderlo claramente. Y son resistencias porque no es que lo que les molesta es cómo escribir una nota, sino que va a haber denuncias en sus medios, va a haber denuncias sobre ellos, va a haber replanteos. Esto es lo que les jode, o sea, estamos incidiendo directamente en algo que atraviesa los contenidos. Después me parece que se puede usar la ley Micaela de capacitación, entonces digo que las normas que tenemos las podemos usar a favor. Sí que hay que intentar penetrar, yo creo en lo que se está llamando un feminismo del 99%, que excluya, por supuesto, violentos, abusadores, que no sea tolerante con el machismo, pero sí vuelvo a sentar una postura inclusiva y transformadora de los varones, porque creo que cambios tan grandes no se pueden hacer sin la inclusión, la participación y la transformación de varones, y además especialmente del segmento de los varones jóvenes, que realmente, y nuevamente sin generalizar, porque bueno, más como decía Pate, hay de todo, y hay varones jóvenes que para nada y que se resisten al crecimiento del neofascismo, tener unos jóvenes, o sea, no es que esto sea homogeneizado, pero la verdad que hay una transformación de pibes muy chicos muy importante en varones jóvenes, que creo que también es un segmento del mercado al que atender, o de audiencias, y que realmente, o sea, hay un cambio generacional entre varones como no hubo antes, por más que se decía que había cambios, la verdad que esos cambios no estaban en las cifras cuantitativas, por ejemplo, de uso del tiempo, de trabajo doméstico, y hoy en las nuevas generaciones la verdad es que sí se ven cambios mucho mayores, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser interesante. Y después sí, bueno, si ellos no quieren cambiar, jerarquizar, por supuesto, el poder y la incidencia de las mujeres, ¿no? Los datos que arrojan que el 78% de las empresas de medios está dirigida por varones son una vergüenza y hay que cambiarlas. La verdad es que hay que hacer algo para incidir directa e indirectamente, pero hay que cambiarlas para que lleguen al poder mujeres, y por supuesto mujeres con perspectiva de género. En ese sentido, digamos, fui partícipe, pero hay una experiencia de cooperativa que me encanta, y también hay experiencias de cooperativas o de diarios cooperativos que por más que me gusten los contenidos no han generado tantos cambios. En cambio, la verdad es que yo rescato mucho la experiencia del Ciudadano, que es una cooperativa de trabajadores y trabajadoras que ha tomado una postura editorial de capacitarse en género, que con muy poca inversión ha generado grandes cambios, hizo algunas capacitaciones obligatorias para varones, hizo capacitaciones para mujeres, en donde también estaba esto, el estímulo a que ocupen lugares, a que hagan notas, bancar a las pibas. Si la piba tarda más, el editor se queda hasta que la piba termina, estimularlas en la autoestima, en cosas subjetivas también. Y para mí es la experiencia más transformadora que conozco, con decisión también de jefas mujeres que venían a lo mejor de otras experiencias que Silvina Taumos, y que para mí por lo menos es la experiencia federal en la Argentina que más rescato, y que me parece que muestra que esa transformación es perfectamente posible, muy poco costosa en lo económico y posible de hacer, no sin errores, sino exenta, digamos, de idas y venidas, pero que con decisión política, digamos, en los medios se puede hacer. Después, sobre los antiderechos, por supuesto, yo lo que digo es que hay que investigar, hay que darles absoluta entidad, ¿no? Para nada minimizo, para mí son el gran enemigo, son muy peligrosos, son muy organizados, tienen la presidencia de Brasil y de Estados Unidos, quien lo minimice, no, esta sonada. Justamente un poco mi interpelación es que la enemiga no es la de al lado, que piensa un poco diferente a mí, sino el de enfrente, que me quiere meter en una bolsa de basura, porque soy un cuerpo de mujer o porque soy un libro que en un varón se da un beso con el otro, pero nos quiere meter en una bolsa de basura. En ese sentido es que sí creo que hay que entender frente a quién estamos. Puedo proponer decir, bueno, si hay fondos, hagamos una investigación sobre cuántos son. Pensemos estrategias frente a eso. Una de las estrategias es investigarlos. Otra es mayor unidad del feminismo, sin lugar a dudas, pelearnos menos, porque ellos tienen la organización de un ejército vertical, organizado, y no se van a pelear públicamente. El feminismo hace todo lo contrario, ¿no? Pero sí lidiar con los antiderechos. Yo creo que por supuesto hay diferencias, ¿no? Y esto, quienes caminamos lo sabemos, entre lo popular y lo urbano, pero en mi experiencia yo creo que el feminismo es mucho más popular y federal
de lo que se cree. Lo que pasa es que sí, cuanto más chicos son los pueblos o los lugares, más influencia ejerce el poder, o sea, en general la iglesia evangélica o los sectores conservadores. La diferencia no sería que la gente es conservadora, sino que sí hay más poder. Hay otras diferencias como la valoración a la maternidad, ¿no? y distintas vulnerabilidades. Y sí, yo ahí creo que hay que tener una ambición de ser populares y de llegar a esos sectores. Y por ejemplo, en ese sentido, hay un público que se va a enterar de noticias desde la conferencia de actrices argentinas, la sentencia de Lucas Carrasco, etcétera, por las redes sociales, y que entonces en tu timeline de Facebook, de Twitter, de Instagram te vas a enterar, y tenés que entender que no, que bueno, eso fue parte de un logro en un determinado momento del feminismo argentino, de ir a los programas de la 3 de la tarde, cuando hubo que votar en el Senado, obviamente, nos cerraron la puerta, nos censuraron, y por un llamado de Francisco, o sea, hablemos las cosas muy claramente. Entonces sí, por ejemplo, esos sectores que no van a ver tu mismo Instagram, hay que tener ambición popular y de llegar a esos sectores con medios tradicionales, ¿no? Y en ese sentido sí, fogonear que los discursos feministas lleguen a la televisión abierta y llegan de la manera más simple posible, digamos. Puede haber discursos, no todos los discursos tienen que ser homogéneos, puede haber discusiones muy complejas en medios específicos de militancia de la diversidad sexual o feminista, y tiene que haber discursos muy llanos que lleguen y que tengamos ambición de llegar a esos sectores populares. Bueno, la frustración por supuesto acompaña a todas las que laburamos, las decisiones de qué hacer, de si ser funcionales o no a un empresario que te tome y que termina siendo machista, es una decisión personal sobre la que no quiero incidir y sobre la que no puedo dar una respuesta acabada. Mi tendencia personal sería decirte, por lo menos, si no, digamos, que valores lo que hiciste, y que sí, de vuelta, lo que vos ponés sobre la mesa es lo que digo que es el gran conflicto, que no es los contenidos, sino es ese dueño machista. Muchos te van a decir, no, usan al feminismo para lavarse la cara, esto que se conoce como pinkwashing, etcétera, y él sigue siendo machista. Puede ser, yo lo que creo que lo que pasa es que no somos ni son ovnis manejando empresas, y que como los contenidos cuestionan sus actos personales, necesitan saltar con, por ejemplo, ese tipo de frases como que la mujer tiene que acompañar al hombre casado, porque empezás a investigar y hay algo atrás, o como vos decías, hay abusos, acosos en las empresas. Yo no digo taparse los ojos y seguir haciéndolo, sí digo que es el gran conflicto. No, yo no creo que, por ejemplo, en Tucumán, en Norte, todo el tiempo estamos como creyendo que son sociedades mucho más conservadoras. Yo creo que lo que es más conservador es el poder, y que el poder es más fácil de ejercer en lugares más chicos y con poderes más enquistados. Pero yo creo que realmente hay una incidencia del feminismo a nivel federal y popular. Entonces ahí hay debates internos sobre, yo no te puedo decir qué hacer, ¿no? Porque cada cual tomará sus decisiones. Sí, prefiero ser de las que alientan a que intentemos laburar y que las frases de él no descalifican tu trabajo, porque para mí es lo que están buscando, ¿no? Y por eso se resisten además, ¿no? Por sus propios prontuarios personales, más que por lo que convenga a nivel de comunicación. Algo que por lo menos veo, no puedo decir a nivel agencias, pero que sí a nivel medios, definitivamente, es que se está trabajando y que hay más futuro en los medios locales federales que en los de la ciudad de Buenos Aires. Y creo que tiene que ver con una lógica muy clara, que es que las noticias nacionales o internacionales pueden ser rápidamente leídas o consumidas en medios, digamos, a través de las redes sociales, que ya sabemos que son las que devoran a los medios, digamos, quién fue, cómo se vieron las elecciones o qué está pasando en Estados Unidos, es algo que podemos consumir en cualquier medio. Quién va a ser el candidato de nuestro pueblo, cuál es el robo a 15 cuadras, es algo que no es reemplazable. Entonces yo sí avisoro mucho más futuro para los medios locales, regionales, provinciales y locales que para los medios nacionales. Y de hecho veo en la práctica muchas más jóvenes feministas periodistas en todo el país, en los medios locales, que en los grandes medios nacionales. Hubo mucho más avance. Entonces, tanto para pautar como en los medios, veo muchas más potencialidades federales que antes, por un cambio muy claro, y porque además, con todo el debate que implica eso, pero los partidos políticos o el Estado necesita esos medios locales. Así que ahí veo una gran potencia que intentaría sí repotenciar con capacitaciones, tanto públicas como pagas de los medios, como exigencias, pero creo que en lo federal hay una enorme potencia.
Y después, en relación a lo que vos decías de las locutoras, eso es así, la voz de la sabiduría, de la experiencia, la voz, digamos, de Pancho Ibáñez, sigue siendo como para el mercado algo irreemplazable, ¿no? La idea es, te lo digo yo, consumir La Serenísima, es una voz de un varón. Hay un estudio de la Universidad de Quilmes que hizo Guillermo Martinelli, si estoy diciendo bien el apellido, que bueno, publiqué hace mucho, que era así, ¿no? La voz de los varones sigue siendo la voz de la sabiduría, en el sentido de tener razón, que entonces quita trabajo a las mujeres. Creo que también vayamos por una ley para que tenga que haber un cupo de locutora, usemos la paridad. No digo, a mí no soy pro censura o pro punitivista, pero sí soy muy pro acciones afirmativas. Entonces me parece que aún en la discusión, proponer acciones que generen la obligación de que las voces tengan que estar forzadamente, generan cambios positivos. Ay, pero ya, ¿no? Porque tenemos el brindis afuera, Luciana está cansada, estamos súper agradecidas. La última. Disculpen, es más que nada quería saber un poco con la pregunta de la compañera y lo que hablaste sobre la moda del feminismo y hay marcas que se quieren subir ahí. Yo soy del trabajo de creatividad publicitaria y a mí lo que me pasa es que muchas veces sí se ve como las marcas que quieren figurar dentro del feminismo, pero a mí lo que me pasa al interior de la industria es cuando viene una marca queriéndose sumar, no sé si le dan las credenciales o no le dan las credenciales de lo que hace y cómo es al interior de su empresa, como cliente, pero sí digo como, por favor que vengan más ciertas oportunidades porque yo tengo ganas de poder trabajar sobre eso como comunicadora y como creativa en estos mensajes. Obviamente que tiene que haber toda una estructura atrás que lo pueda sostener, pero cuando una puede salirse del molde del patriarcado que una suele elaborar bastante seguido dentro de la creatividad, de esos mensajes que cuesta sacar, bienvenido sea, a mí me pasa eso y entiendo también esto de tomar las marcas como oportunistas, está como esa tensión dentro de las creatividades que se están dando y me encantaría saber tu opinión, como no lo tengo resuelto tampoco. Yo soy de tu línea, de la línea bienvenidos, digamos, súbanse al tren. A mí lo que me pasa es decir, bueno, si hace 10 años criticaba que no había marcas que hacían publicidades inclusivas, o si realmente creo que la diferencia, fui al sábado junín, y una piba que tiene ataque de pánico y que se queda adentro de la casa, por pesar un poco más de lo que te mostraban las publicidades, es que ahora una piba lea sobre feminismo, coma tranquila, se divierta, se siente incluida y sea más feliz o no, y una publicidad también puede incidir en eso, es como yo no tengo ninguna duda, o sea, ahí soy muy pragmática, yo creo en el cambio, creo en la incidencia y es como, yo te pido que cambies, ahora que cambiaste, no, te subís a la moda del feminismo. No, o sea, yo quiero el cambio, propongo el cambio, no digo que con eso haya que aplaudir todo, haya que ponerse una venda, si las empresas tienen revendedoras o si hay abusos, que haya que ponerse una venda en los ojos, que no haya que criticarlo, si es una moda, pero digamos, me lo preguntan en todos lados como diciendo, ay, ahora no es una moda, y bueno, yo prefiero que Nike venda zapatillas mostrando a una mujer poderosa que para el tráfico. Si hay pibas que no se animan a salir de su casa y ahora sí, si ahora se están animando a no ser abusadas, y a decirlo, y eso genera cambios, y eso realmente es una revolución, y realmente hay pibas que la estaban pasando muy mal y que ahora la pasan muy peor. Yo creo que si pedimos cambios y esos cambios se cumplen, bienvenidos. Por supuesto creo que eso implica un desafío de profundizar, pero una cosa es profundizar y otra cosa es como estar siempre de vuelta de todo, digamos. A mí, más que ser la más piola del barrio, me interesa ser la que más transforma. Entonces yo soy de tu club de bienvenida a la transformación e intentemos masificarla.